Para este evento nos acompañan en el presidium el doctor Marco Aurelio Cienfuegos Terrón, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad. La maestra Zulema Martínez Sánchez, comisionada presidenta del INFOEM y coordinadora de los organismos garantes de las entidades federativas del Sistema Nacional de Transparencia. La doctora Eva Abaid Yapur, comisionada del INFOEM e integrante de la Comisión de Capacitación, Educación y Cultura del Sistema Nacional de Transparencia. El maestro Javier Martínez Cruz, comisionado del INFOEM y coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia. El maestro Salvador Romero Espinosa, comisionado ciudadano del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y coordinador de la Comisión Jurídica de Criterios y Resoluciones del Sistema Nacional de Transparencia. Para dar la exposición de motivos de este evento, cedemos el uso de la palabra a la maestra Zulema Martínez Sánchez, comisionada presidenta del INFOEM. Muy buenos días a todas y a todos. La tecnología no es nada. Lo importante es que tengas fe en la gente, que sean básicamente buenas e inteligentes. Y si les das herramientas, harán cosas maravillosas con ellas. Steve Jobs. Para el INFOEM es de vital importancia realizar actividades enfocadas a los jóvenes estudiantes, puesto que su entusiasmo y su capacidad de innovación son realmente valiosos para difundir y garantizar los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales. Gracias a la comunidad académica de esta Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra máxima casa de estudios en la entidad mexiquense, por la apertura para poder desarrollar este seminario. Con ello, saludo con mucho gusto a nuestro anfitrión, al doctor Marco Aurelio Cienfuegos Terrón, director de esta Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que al mismo tiempo le pido haga extensivo el agradecimiento al rector, al doctor Alfredo Barrera Baca, por el apoyo brindado para la realización de este evento, que sin duda para nosotros es de suma importancia, como lo hemos venido platicando en estos momentos y en otros. Para nosotros uno de los activos más importantes es poder llegar a los jóvenes, que es quienes creemos que van a poder cambiar las futuras generaciones. A mis compañeros del Pleno, a la doctora Eva Abaid Yapur y al maestro Javier Martínez Cruz, agradezco siempre su apoyo en cada uno de cada una de las encomiendas que tiene el INFOEM. Lamento mucho que no pueda estar con nosotros el comisionado José Guadalupe Luna y el comisionado Gustavo Parra, pero también ellos tenían otras actividades encomendadas el día de hoy. Quiero agradecer de manera especial a nuestro invitado el día de hoy, el maestro Salvador Romero Espinosa, comisionado ciudadano del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección Personales del Estado de Jalisco, y como lo mencionaron ya, también coordinador de la Comisión Jurídica y de Criterios del Sistema Nacional de Transparencia. Muchas gracias, Salvador, por aceptar esta visita. Para mí era importante en este día y con este tema que viniera Salvador. Ya en unos momentos platicaremos un poquito más del por qué, pero es uno de los jóvenes más entusiastas dentro del Sistema Nacional de Transparencia y que además de ello se ha involucrado mucho con el tema de las tecnologías y que ese es un tema que vamos a platicar hoy. Por eso es que a mí me pareció importante y primordial que él nos ayudara a abrir este seminario el día de hoy. Gracias por aceptar, Salvador. Actualmente, el dinamismo y la velocidad de la transformación de las tecnologías inciden en aspectos esenciales de la vida cotidiana, como la identidad, la privacidad, la recopilación y la conservación de información.
también la seguridad y la investigación y predicciones de conductas, entre ellos elementos que al mismo tiempo hemos de reconocer sí facilitan las actividades diarias. En este contexto, innovaciones como la inteligencia artificial y las tecnologías de la información y la comunicación deben analizarse desde una nueva luz, desde una nueva óptica. La consolidación del derecho a la portabilidad de los datos personales, la privacidad por diseño y por defecto, la preservación digital y las alternativas para concretar redes de gobierno abierto en línea son acciones a considerar en la era digital. Lo anterior forma parte de los objetivos de este seminario denominado Límites y alcances de las tecnologías de la información y el impacto en la privacidad. Por sobre todas las cosas, el tema del siglo XXI. A través de este ejercicio académico, formado por varias sesiones temáticas, reflexionaremos sobre el uso de la información personal en el marco de dichas tecnologías. Quiero comentarles, como ciudadana digital, debemos tomar conciencia de la preocupación sobre los riesgos del empleo inadecuado de los datos personales y su implicación en la privacidad, pero sobre todo en la dignidad humana. Por ello, la importancia de actuar adoptando una actitud propositiva, proactiva y preventiva frente a los desafíos que presenta el entorno digital. Pues si bien es cierto, a pesar de sus inagotables transformaciones, jamás puede ni debe estar por encima de nuestros derechos y libertades. El diseño de este seminario responde a una inquietud que no solo se manifiesta en nuestra entidad y en nuestro país, sino que se refleja en todo el mundo. Por ejemplo, durante la 40ª Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad, que se realizó el año pasado en Bruselas, se aprobó la Declaración sobre Ética y Protección de Datos Personales en la Inteligencia Artificial. En esta conferencia se estableció que cualquier creación, desarrollo y uso de sistemas de inteligencia artificial debe respetar los derechos humanos, en particular la protección de los datos personales, la privacidad y, volvemos a repetir, la dignidad humana, tomando en cuenta las soluciones necesarias para que todas las personas mantengan el control y la comprensión de dichos sistemas. En resumen, se trata de hacer valer la autodeterminación informativa de manera permanente. En este mismo sentido, quiero comentarles que para el 2020 México será sede de esta conferencia que el año pasado fue en Bruselas, que es la Conferencia Internacional de Protección de Datos. Es considerado el foro más importante a nivel mundial en la materia, razón suficiente para poder seguir trabajando en la garantía de este derecho. Por supuesto que al Estado mexicano nos importa, nos preocupa y nos ocupa la protección de los datos personales. Antes de terminar, quisiera destacar la importancia que para el InfoEM tiene este seminario. El año pasado, entre el 23 de agosto y el 22 de noviembre, en este mismo recinto, se llevó a cabo el seminario Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el cual incluyó 6 sesiones y contó con la asistencia de 1,057 personas. La mayoría de ellos fueron justamente estudiantes interesados en temas tan relevantes como la transparencia, la anticorrupción, el gobierno abierto y la gestión documental. Como resultado de este gran logro institucional, publicamos la memoria de ese seminario, el cual se encuentra disponible en formato digital en nuestra página oficial. Estoy segura que con este nuevo seminario replicaremos y superaremos el éxito del ejercicio académico anterior. Bienvenidos sean todos ustedes a este seminario Límites y alcances de las tecnologías de la información y el impacto con la privacidad. Muchas gracias y que sea de mucha productividad para ustedes. Gracias. Agradecemos su participación a la maestra Zulema Martínez Sánchez. Ahora toca el turno al doctor Marco Aurelio Cienfuegos Terrón, director de esta facultad, quien hará la declaratoria inaugural a esta ceremonia. Muy buenos días,
Tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio universitario, la casa de todos ustedes. Saludo con especial afecto a la maestra Zulema Martínez Sánchez, comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios. Sea usted bienvenida nuevamente, estimada maestra. Agradezco la presencia del maestro Salvador Romero Espinosa, comisionado ciudadano del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Siéntase usted en esta su casa, señor comisionado. De igual manera, saludo con respeto a las y a los comisionados del INFOEM, a la doctora Daid, al maestro Cruz. Un gusto y un honor compartir con ustedes este presidio. Saludo a los estudiantes, a los académicos, a los servidores públicos, a la sociedad mexiquense, a las distinguidas alumniversitarias, que nos da mucho gusto que regresen a esta su casa. Esta mañana tenemos el gusto de llevar a cabo la ceremonia inaugural del seminario Límites y Alcances de las Tecnologías de la Información y el Impacto en la Privacidad. Saludo también con aprecio a quienes nos acompañan a través de las redes sociales, a los medios de comunicación que nos acompañan. Quiero comentar en primera instancia que esta es una ocasión importante para reiterarles a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de manera especial en este auditorio que rinde homenaje a uno de los más prolijos mexicanos del siglo XIX, Ignacio Ramírez Calzada, estadista, jurista, poeta, periodista, que junto con otros integrantes de la magnífica generación de la Reforma sentó las bases del espíritu liberal que hoy se encarnan en las instituciones como las que convergen en la organización de este seminario. Para quienes integramos la comunidad de este espacio universitario, representa un alto honor ser considerados para cobijar actividades que tienen como propósito promover la reflexión en torno a los derechos humanos, derechos ciudadanos propios de un régimen democrático. Es una motivación darnos en comunidad la oportunidad de compartir esfuerzos y voluntades convergentes para coadyuvar al fortalecimiento de una cultura de transparencia, rendición de cuentas y sobre todo protección de datos personales. Al distinguirnos como sede de este seminario, el INFOEM refrenda la confianza que diversas instituciones y organizaciones de todos los sectores de la sociedad han depositado en nuestra facultad y que depositan su confianza y que nos compromete a seguir siendo referentes de calidad académica y a continuar tendiendo puentes y lazos que nos permitan distribuir socialmente los beneficios del quehacer académico, del quehacer científico y cultural. Hoy, desde este espacio, desde esta tribuna, los integrantes de la comunidad universitaria confirmamos nuestra adhesión franca y decidida con el derecho a la información, la transparencia, la rendición de cuentas, pero también con la verdad y la justicia. Vivimos en una sociedad hipercomunicada y sobreexpuesta. En el mundo existen más de 13,000 millones de usuarios de redes sociales. De manera específica, México ocupa el 5º lugar en usuarios de Facebook en el mundo. Este exceso de exposición hace de todo una mercancía, incluso de los seres humanos. Nos convertimos en un producto que se entrega descubierto, desnudo, despojado de privacidad, sin secreto, a la voracidad de un público carcelario, de un panóptico, unas veces vigilante y otras tantas peligroso. Transparencia y verdad no son necesariamente idénticas. Una mayor cantidad de información por sí misma no se traduce en verdad y tampoco en seguridad. Por referir un dato, nuestro país ocupa el nada honroso lugar mundial en materia de ciberdelincuencia. Hoy en día, cualquier persona, cualquiera de nosotros, con un acceso a una red social, puede difundir y viralizar una opinión, una creencia, una verdad a medias o un prejuicio en la búsqueda de algún beneficio personal, faccioso o de grupo.
Hoy valen más las apelaciones emocionales que la contundencia de los hechos objetivos en el modelaje de la opinión pública. Y esto se traduce en una especie de renuncia tácita y concertada a la capacidad de pensar y alcanzar críticamente los temas diversos que se insertan en la agenda pública. Vivimos en una época en la cual, al no cuestionar críticamente la multiplicidad de información que llega a nosotros a través de la Internet y las redes sociales, pareciera ser que todo es verdad y al mismo tiempo nada lo es. Pareciera que todos tenemos la razón y paradójicamente en el fondo nadie la tiene. En todo lo anterior radica la trascendencia de temáticas que habrán de abordarse en las sesiones de este seminario que tendrá a lo largo de los próximos 2 meses. Conscientes de la contundencia de los datos que me he permitido referir y al amparo de nuestras licenciaturas en Comunicación y en Gestión de la Información en Redes Sociales, pionera en su tipo a nivel nacional, esta facultad abona a la construcción de una sociedad más democrática, más transparente, con un manejo crítico y ético de la información y por lo tanto también más segura. Desde aquí, donde se forman los futuros actores y gestores del desarrollo local y nacional, y donde desde el amparo de los ineluctibles principios de autonomía universitaria, la libertad de cátedra, de pensamiento, se debaten críticamente de manera plural de todas las ideas. Es así que refrendamos nuestra convicción de que con el concurso responsable de los gobernantes, de los representantes, de los servidores públicos y de la ciudadanía, habremos de apuntalar la transformación política y social a la que tanto aspiramos como mexicanos. Hoy, más que nunca, son tan pertinentes estos ejercicios de reflexión crítica. Y es así que reafirmamos y el beneplácito de toda la comunidad de esta facultad por ser sede de este importante seminario y de igual manera refrendo la más cordial de las bienvenidas a quienes nos visitan esta mañana y que habrán de sumarse a las conferencias, a estas mesas de diálogo, a los conversatorios y demás actividades en el que transcurrirán que se van a llevar a cabo durante los próximos meses y que se inscriban en el marco de esta trascendente actividad. También les transmito el saludo del doctor Alfredo Barrera Vaca, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México. Agradece siempre su presencia y la confianza que depositan en la universidad para llevar a cabo estos diálogos de reflexión, de análisis crítico, propositivo, pero sobre todo orientado al estudiantado que permite tener una mayor conciencia sobre el uso y el manejo de las redes. Si me permiten, les pediría que se pusieran de pie para poder llevar a cabo la ceremonia inaugural. Con la certeza de que este ejercicio será enriquecedor y valioso, y haciendo votos por el exitoso desarrollo de las actividades proyectadas en esta actividad, siendo las 11:33 del día 5 de septiembre de 2019, declaro formalmente inaugurado el seminario Límites y Alcances de Tecnologías de la Información y el Impacto en la Privacidad. Enhorabuena, patria, ciencia y trabajo. Muchas gracias. Agradecemos a cada uno de ustedes su participación e interés en este seminario, Límites y Alcances de las Tecnologías de la Información y el Impacto en la Privacidad. Asimismo, les recordamos registrarse antes de cada sesión a través del link que se publicará en la página institucional. En este momento, solicitamos a los presentes permanecer en su lugar mientras nuestras autoridades toman un lugar en la primera fila de este recinto. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios por su participación y asistencia a este seminario. Solicitamos a los presentes que al término de la conferencia sean tan amables de compartir sus preguntas a través de las papeletas que estarán repartiendo nuestros compañeros de logística. Para dar inicio, presentamos la conferencia magistral
límites y alcances de las tecnologías de la información y el impacto en la privacidad, para lo cual me permito leer la ficha curricular de quién será el moderador de la misma. Doctor Marco Aurelio Cienfuegos Terrón, doctor en Ciencias de la Educación por el Colegio de Estudios de Posgrado de la Ciudad de México, profesor investigador de tiempo completo, categoría de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM, profesor de asignatura de las materias de Teoría General de Sistemas, Pensamiento Social y Contemporáneo, Pensamiento Político y Social Clásico, Sistema Político Mexicano, Poder y Actores Sociales en México, Legislación Electoral en México, Legislación Electoral en el Estado de México y Liderazgo en la Administración Pública. Tiene una participación en más de 50 revisiones y exámenes de sínodo. Conferencista y organizador de eventos académicos de carácter nacional e internacional. Autor de 4 libros y más de 20 artículos para libro con relación a temas político-electorales y de transparencia y acceso a la información pública. Como experiencia profesional no docente, actualmente es director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es asesor electoral en el Instituto Electoral del Estado de México. Fue secretario particular del rector de la Universidad Autónoma del Estado de México. Secretario ejecutivo del Instituto de Administración Pública del Estado de México. Secretario particular del ciudadano consejero presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. Asesor electoral en el Instituto Federal Electoral, Junta Local Ejecutiva en el Estado de México. Cuenta con los siguientes reconocimientos académicos y profesionales. Presea al Mérito Universitario Ignacio Manuel Altamirano, 1993. Mejor estudiante del Comité Nacional Permanente Diario de México, octubre de 1993. Premio del certamen del Instituto de Administración Pública del Estado de México en 1994 y reconocimiento como servidor público destacado en funciones en diciembre de 1995. De esta forma, cedemos el uso de la voz al doctor Marco Aurelio Cienfuegos Terrón. Muchas gracias por la presentación. Nuevamente agradecemos y reiteramos la presencia en esta extraordinaria oportunidad que tenemos de dar inicio al seminario Límites y Alcances de la Tecnología, Información y el Impacto en la Privacidad. Y hoy, como lo hemos señalado, tenemos invitados de lujo, en donde tendremos la oportunidad de escuchar estas extraordinarias disertaciones. Para ello me voy a permitir informarles cómo se llevará a cabo esta dinámica. Primero tendremos la participación del maestro Salvador Romero, quien dictará la conferencia magistral Límites y Alcances de las Tecnologías de la Información y el Impacto de la Privacidad, para posteriormente también tener esta participación de la maestra Zulema Martínez Sánchez, comisionada presidenta del INFOEM. Para dar inicio a esta actividad, me voy a permitir dar lectura a una breve semblanza de la vasta experiencia que tiene el maestro Salvador Romero Espinosa, comisionado ciudadano del Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco, y que le reiteramos la más cordial de las bienvenidas. Dentro de su experiencia académica, el maestro Salvador tiene su posgrado, la maestría en Derecho Público por la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Cuenta con la especialidad en Derecho Constitucional y Amparo por la misma universidad y también una especialidad en Derecho Procesal. Cuenta con diferentes distinciones académicas, diferentes diplomados, y dentro de su experiencia laboral, pues ha tenido participación en el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco como secretario relator, como parte también integrante del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Ha participado y ha tenido actividad profesional en el Congreso del Estado de Jalisco como secretario técnico de la Comisión de Readaptación Social. Dentro de sus cargos que ha también desarrollado, ha participado como integrante en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, como asesor de la Comisión de Puntos Constitucionales y de la Comisión Bicameral. También ha tenido una actividad importante en el Ayuntamiento de Guadalajara y también en actividad profesional
también ha fungido como asesor legislativo y colaborador de proyectos de iniciativas que proponen la ley para la protección de datos personales en posesión de entidades públicas para el Estado de Jalisco y sus municipios. También ha participado como director del órgano técnico de puntos constitucionales en la elaboración de proyectos de dictamen que se tradujo en un decreto mediante el cual se reformaran los artículos de la Constitución del Estado de Jalisco en materia de transparencia y acceso a la información. Estos son algunos datos que nos dan cuenta de la experiencia donde se combina justamente esta experiencia y juventud, y que hoy, por esta mañana, tendremos la oportunidad de contar y que nos platique el maestro Romero Espinosa acerca de esta importante temática que se encuentra en la agenda no solamente local, sino nacional, pero también internacional. Estimado maestro, tiene usted el uso de la palabra para compartirnos sus comentarios. Adelante. Pues muchas gracias. Antes que nada, gracias por la invitación a la maestra Zulema Martínez, presidente aquí del Infoem, y por supuesto agradezco la presencia de sus compañeros Javier Martínez y Eva Abait Yapur, quienes también, estimados amigos ambos, y por supuesto al anfitrión, aquí al director de la facultad, a quien le agradezco mucho sus palabras de bienvenida. Pues bueno, sin duda es un tema delicado, lo veníamos platicando ahorita antes de iniciar esta charla, pues cómo ustedes están viviendo. Ustedes, me refiero a los jóvenes, veo que la mayoría son jóvenes, que pues aproximadamente nacieron cuando ya existía el Internet. Entonces, bueno, pues ya son parte de una nueva generación, una generación digital, ¿no? Yo recuerdo cuando era joven como ustedes en su casa, mi primer acceso a Internet desde mi propia casa, o sea, la casa de mis padres más bien, ya me estoy queriendo robar el mérito de la propiedad. En la casa de mis padres tuve Internet por primera vez hasta que tenía 17 años, fue mi primer contacto con Internet. Ya estaba yo prácticamente con un pie en la Facultad de Derecho cuando tuve por primera vez acceso a Internet, y ya estaba como en cuarto o quinto semestre de la facultad cuando tuve acceso a mi primer teléfono celular, a mi primer equipo de telefonía móvil, que en ese entonces pues para lo único que servía era para hacer y recibir llamadas, nada más. Entonces pues evidentemente me tocó, o soy parte de una generación que quedó en medio, ¿no? En medio de dos grandes pues épocas, ¿no? La época pre-internet y la época post-internet, y como tal pues he sido testigo, ¿no? De este cambio tan grande que hemos vivido pues quienes formamos parte de esta época de transición, y que les ha tocado vivir a todos ustedes que nacieron, insisto, probablemente después de que ya está el Internet, es decir, los que nacieron de 1996 o 97 para acá, pues prácticamente ya el Internet ya era accesible pues en gran parte del país. Entonces, pues forman parte de esta nueva generación que pues de alguna forma ha estado o ha concebido el mundo con Internet como parte natural del mismo, y ahora las nuevas generaciones prefieren que nos quedemos sin agua en la casa, o que se vaya la luz mientras tengan Internet, ¿no? Eso les preocupa más ya, el vivir, el estar desconectados los vuelve mucho más, digamos, sensibles o vulnerables a la incomodidad que otro tipo de cuestiones que en realidad son más importantes, aunque tardamos a veces horas o días en darnos cuenta, ¿no? Ya los quiero ver 2 o 3 días sin agua en su casa y a ver si extrañan el Internet. Pero bueno, vamos a abordar 7 temas en esta exposición. Lo vamos a tratar de hacer de la manera, pues tengo entendido, son nada más para no pasarme y poner aquí mi cronómetro. Perfecto, ok, no, perfectamente nos alcanza. Entonces, vamos a tratar de abordar 7 temas que creo que van a servirles de marco. Entiendo que esto es un seminario y que van a seguir abordando algunos de ellos de manera mucho más específica y concreta, pero considerando que esta es la inauguración, pues quise tratar de dar un panorama general
de la mayor cantidad de los grandes temas que, insisto, tendrán que ver a detalle en cada una de las posteriores ponencias. El primero, pues, es definir y que ustedes entiendan qué es un dato personal, ¿no? Creo que casi todo el mundo tenemos la noción, pero a veces no caemos en cuenta de que hay otros tipos de datos personales que, de los que no estamos o de los que no estamos conscientes y que estamos en riesgo de divulgar si no estamos conscientes de que de entrada son datos personales. Después vamos a ver qué son las tecnologías de la información y la comunicación, las llamadas TICs, sobre lo cual versa pues todo este seminario también, el Big Data, la minería de datos, y para aterrizar con lo que ya es una definición o un intento de definición de privacidad, cuáles son los riesgos que tenemos con las tecnologías de la información y la comunicación a esta privacidad, y finalmente una serie de conclusiones y recomendaciones que yo les haría para pues que protejan, ¿no? Dentro de todo este marco de exposición, pues irán implícitos cuáles son los límites, ¿no? Y cuáles son los riesgos que del derecho del derecho a la privacidad que ustedes tienen. Lo primero, pues, son los datos personales, ¿no? Estos datos personales que nos desnudan, ¿no? No solo literalmente, sino por supuesto también en el sentido de nuestro ser, ¿no? De nuestro yo interior, ¿no? Todos estos datos personales que nos vuelven únicos e irrepetibles y nos vuelven también identificables. Todos estos datos personales que antes, pues normalmente solamente se traducían o se compartían pues de manera verbal, ¿no? O en algunos casos digamos, de manera escrita, con alguna carta, y que difícilmente se divulgaban de manera masiva. Ahora no, ahora con un simple clic podemos transformar un dato personal que queríamos compartirle a una sola persona, en cuestión de segundos se puede volver viral y hacer una difusión masiva del mismo, ¿no? Entonces, vivimos en una era de exposición o de riesgo a nuestra privacidad muchísimo mayor de la que existía antes de la existencia del Internet, por lo menos del Internet comercial. Entonces, ¿cuáles son los datos personales, pues digamos básicos, ¿no? Por así decirlo, los que todo mundo pues conocemos digamos, como de cajón de cada persona, como su nombre, su altura, su peso, su rostro, su voz, por supuesto que es un dato personal, su teléfono de casa, si tiene teléfono celular, domicilio, correo electrónico, su fecha de nacimiento o edad, su estado civil, si tiene hijos, su estado de gravidez, etcétera. Todos estos datos personales, pues los podríamos clasificar como básicos porque están al alcance de casi todos los que nos conocen, ¿no? Casi cualquier persona que nos conoce tiene acceso a estos datos personales y además son los primeros que compartimos cuando abrimos una cuenta de redes sociales, ¿no? De cajón van la mayoría de estos datos, compartimos nuestra fecha de nacimiento, compartimos nuestra foto de perfil, a veces ya hay hasta videos de perfil donde también se va nuestra voz incluida, ¿no? Como dato personal, por supuesto nuestro rostro, nuestras facciones, en muchos casos teléfono, en muchos casos también ponemos nuestro correo electrónico, si tenemos algún blog o algún portal o algún canal de YouTube, ahí también lo metemos. Es decir, estos datos personales los regalamos prácticamente así de cajoncísimo cuando abrimos una cuenta de red social y además quienes nos conocen, que normalmente quienes nos conocen no superan 100 personas en el mundo, digamos, material. Pero en el mundo virtual, pues sí podemos llegar a tener 2,000 o 3,000 amigos, ¿no? Amigos que si nos los encontramos en la calle ni los saludamos, ni estamos seguros si son o no son, pero ahí los tenemos dados de alta como amigos, ¿no? En nuestras cuentas de redes sociales. Y entonces de entrada exponenciamos, ¿no? De 50, 60 personas que podían conocer esto, de inmediato lo lanzamos a 5,000 o si no tenemos configuraciones adecuadas, a miles de millones, ¿no? Regalamos estos datos personales a miles de millones, pero como son básicos, seguimos considerando que no tienen valor y estamos muy equivocados. Pero eso es como pensamos, pues mi nombre, pues qué valor tiene mi nombre, qué valor tiene mi cara, ¿no? Qué valor tiene mi correo electrónico. Bueno, tienen muchísimo más valor del que imaginamos y de eso vamos a platicar ahorita más adelante, pero digamos que son básicos porque los damos por sentados y los compartimos sin darle mucha meditada al asunto. Y después vienen otro tipo de datos personales que podemos llamar sensibles. Sensibles es un término subjetivo porque no para todo el mundo es sensible lo mismo, ¿no? Y eso lo vamos a ver cuando tratemos de definir privacidad.
pero sensibles en el aspecto de la definición legal de sensible serían todos aquellos datos que nos pueden ser objeto de discriminación por el puro hecho de ser revelados, ¿no? Y en esos datos tenemos desde las preferencias sexuales, nuestra religión o nuestras convicciones filosóficas. Recuerden que el tema de la religión, y por eso en Europa pues están tan protegidos los datos personales y son pioneros en la materia, bueno, porque las convicciones religiosas pues llevaron a una masacre, ¿no? de millones de personas que pertenecían a una religión en específico. Entonces, no es una cuestión menor. Convicciones políticas, ¿no? ¿Qué candidato nos gusta, qué candidato apoyamos o qué partido nos gusta? Las partes privadas de nuestro cuerpo, por supuesto, ¿no? No todo el mundo está de acuerdo en que se revele una foto pues, de su cuerpo desnudo, ¿no? Entonces, por supuesto que es un dato personal sensible. Probablemente para una modelo de la revista Playboy no sea dato sensible, pero para el 99% de nosotros pues sí lo es, ¿no? Estado de salud o nuestro expediente clínico, apodos de tu niñez o de tu adolescencia, por ejemplo, pues a lo mejor lo consideramos sensible y no quisiéramos que ya en nuestra edad adulta alguien supiera cómo nos decían de niños, ¿no? Cantidad de parejas que hemos tenido, sexuales o sus nombres, hábitos alimenticios o deportivos, tu canción favorita o tu grupo de música favorito, tu película, tu serie favorita, tu comida, tu restaurante favorito, tus preferencias deportivas, ¿no? Yo, por ejemplo, vivo en Guadalajara y pues me cuesta mucho trabajo confesar que le voy a la América porque no me hace la parada del camión, ¿no? Entonces no me puedo poner la camisa así con tanta soltura como yo quisiera, pues soy objeto de discriminación. Situación económica, ¿no? Nuestro tema patrimonial, nuestro amor platónico, ¿no? A lo mejor todos aquí en la universidad tienen su amor platónico y pues no lo andan divulgando, prefieren que no se sepa, pero bueno, pues ahí está, ¿no? Y por supuesto que también algo que es todavía más delicado, porque está en el ámbito completamente de nuestro interior, que son nuestros miedos, nuestras esperanzas, nuestros odios, nuestras expectativas, nuestras ilusiones y nuestras opiniones, muchas de las cuales nunca jamás le hemos revelado a nadie, siempre han permanecido en nuestro interior y en muchas ocasiones deseamos que así siga siendo. ¿Por qué? Porque son los datos personales más sensibles y más privados que tenemos, lo que pensamos, que insisto, la mayoría de la gente o mucha gente tiene esas opiniones o esos pensamientos que nunca le ha divulgado a nadie, ¿no? Y ese sigue siendo un dato personal. Y ahora con el internet viene un dato personal virtual. Este dato personal virtual se puede traducir o en dato personal normal, por llamarlo así, o básico, o en dato personal sensible. Y es la información que vamos dejando cada que navegamos por internet, ¿no? Y estos datos son como la dirección IP. Cada que tú te conectas a internet desde tu celular o desde tu computadora, dejas o se hace a través de una dirección IP que rastrea el domicilio exacto en el que estás conectado, el domicilio prácticamente exacto en el que estás navegando. Y no importa que le pongan modo de navegación privada, porque lo único que hace el modo de navegación privada es no dejar un historial de navegación, pero sí revela qué portales estás visitando desde esa dirección IP de todos modos a la compañía que presta el servicio de internet y por supuesto que a la compañía que te da el servicio del navegador, puede ser el Google a través del Chrome, puede ser a través de Apple el Safari, etcétera, ¿no? Tus portales que visitas, los hábitos de navegación, qué búsqueda realizas, ¿no? En la intimidad de tu hogar, de tu soledad, qué búsqueda realizas, qué comentarios y reacciones tienes a publicaciones diferentes de todo tipo, qué fotografías y videos tomas o subes o te gustan, qué amigos o contactos aceptas, tu directorio telefónico que desde que Facebook compró WhatsApp ahora están vinculados y por eso cuando tú das de alta a alguien en WhatsApp te lo sugiere después de amigo en Facebook porque ya tiene acceso a tus contactos telefónicos, ¿no? Todas tus conversaciones en WhatsApp o en cualquier otro medio, Facebook Messenger, etcétera, o en Twitter, el mensaje directo de Twitter, todas tus conversaciones telefónicas, aplicaciones que tengas instaladas, descargas o instales, cuál es tu ubicación actual, cuál es tu ubicación histórica de traslados. Si ustedes se ponen en history.google.com van a ver y le ponen el día de ayer, pueden ver todo el camino que recorrieron de su casa a la universidad, de la universidad a donde comieron, de donde comieron, a casa de su amigo, ahí lo van a ver y ahí está todo rastreado.
y qué sitios y qué lugares visitan, restaurantes, bares, cines, tiendas comerciales, etcétera. Todo esto son datos personales virtuales. Algunos se pueden traducir en sensibles. Por ejemplo, si yo subo una foto a Facebook, pues puede considerarse un dato no sensible, no es mi foto, ¿no? Aquí me subo una foto en el auditorio ahorita, puede ser no sensible, pero probablemente si yo mando por WhatsApp un video, ¿no? Donde se lo pretendo mandar nada más a mi novia o a mi novio, donde salgo a lo mejor en ropa interior, pues eso sí ya sería un dato sensible que yo estoy mandando al mundo virtual. Y desde que yo mando un dato al mundo virtual, el dato se sale de mi control, deja de pertenecerme solo a mí y le pertenece a el mundo virtual, que eso pues tiene muchos riesgos, como lo vamos a ver en el próximo capítulo. Ahora vamos a ver qué son las tecnologías de la información y la comunicación. Pues no hay mucho que, digamos, desarrollar en este apartado, pero nada más es importante pues recalcarlo, ¿no? Las tecnologías de la comunicación y la información son todas las herramientas que utilizamos, tecnológicas que utilizamos para tener algún tipo de intercambio de información con quien sea. Obviamente estas tecnologías nacieron hace muchos años con el telégrafo, que fue quizá una de las primeras grandes tecnologías de las grandes TICs, ¿no? O el teléfono posteriormente, la radio, la televisión, el fax, que no sé si a ustedes les tocó conocer alguno, pero había un aparato que era como una copiadora que mandaba esa misma copia a otro lugar vía telefónica. Todo eso son tecnologías de comunicación y ahora, por supuesto, pues también están ya las computadoras, los teléfonos móviles, los televisores que inteligentes que ya nos escuchan, ¿no? El otro día me comentó un amigo que hasta sintió que le tomaban fotos, que oyó la cámara de la televisión, cómo se activaba y cómo hacía el cliquito, ¿no? Cuando el lente se cierra y se abre. O sea, todo eso son tecnologías de la información que ya en esta era moderna prácticamente abarcan a toda la sociedad. Por ejemplo, el otro día estaba leyendo un dato, hay aproximadamente entre 300 y 500 millones de cámaras de videovigilancia profesionales funcionando en el mundo en este momento, conectadas a internet. Entre 300 y 500 millones de cámaras. Un estudio se hizo en Londres para ver cuántas veces un londinense en un día promedio, cuántas veces pasaba por el ojo de una cámara de videovigilancia. El promedio que sacaron fue de 300 veces. En un día promedio, un londinense promedio es captado por una cámara de vigilancia. Es decir, estamos siendo, pues es una tecnología de la información moderna que estamos siendo grabados permanentemente y eso por supuesto que nos expone a violaciones a nuestra privacidad. Y esto no estamos contando ni cámaras caseras, de esas cámaras que tú compras ahí por internet e instalas ahí en tu casa, ni estamos contando grabaciones de celulares, transmisiones en vivo, por decirlo así. Ahorita tú estás en una fiesta a lo mejor y no te das cuenta que alguien empezó a transmitir en vivo y a lo mejor pues tú le dijiste a tu mamá que estabas estudiando y pues ya está la transmisión en vivo ahí de dónde estás tú realmente. Ni siquiera te da tiempo de reaccionar porque no te pidieron tu consentimiento y si además eres amigo de ese amigo y tienen amigos en común y con los software de detección facial hasta te etiquetas sin que te des cuenta, ¿no? Entonces, de ese tamaño, pues es el riesgo al que estamos expuestos hoy en día, incluso si somos completamente ajenos, pues, al uso de las tecnologías, incluso si somos ajenos, que de eso vamos a hablar también un poquito más adelante, ¿no? Ahora ya vamos al tema de qué es el Big Data. El Big Data es toda esta información que está, digamos, en la nube. ¿Qué es la nube? Pues son todos los servidores del mundo, ¿no? Todos los servidores del mundo son la nube. Hay servidores públicos, hay servidores privados, hay servidores protegidos, hay servidores abiertos, hay millones de servidores en el mundo y toda la información que nosotros vamos dejando, toda la información que vamos dejando se va al Big Data. Cada que ustedes hacen una llamada telefónica, esa llamada telefónica queda registrada en una base de datos de la compañía telefónica que les presta el servicio telefónico y entonces esa base de datos se va al Big Data. Cada que ustedes mandan una foto, cada que ustedes comentan algo en Facebook, cada que ustedes retuitean algún tweet, todo eso va dejando una estela. Cada que ustedes le dan me gusta a una noticia, una publicación, todo eso va dejando una estela de información detrás de ustedes
qué es lo que va concentrando el Big Data, y lo generan tanto personas físicas como personas morales o jurídicas. También las empresas van dejando atrás de ellas todos los días una estela, todos los bancos, todas las transacciones, todo se va a esta gran nube de información. Claro, algunas están en ciertos servidores muchísimo más seguros que otros, pero al final todo es hipotéticamente accesible para quien tenga las herramientas para acceder a ello, todo. Si ustedes le mandan una foto en paños menores a su novio o a su novia, está en el Big Data. O sea, aunque se haya encriptado por WhatsApp, porque WhatsApp maneja un sistema de encriptación punto a punto, que ni siquiera los propios personal de WhatsApp tiene acceso a él porque es al azar, pero incluso técnicamente y teóricamente es posible que alguien logre descifrar algún día ese sistema de encriptación y acceder a todas las conversaciones y todos los videos y archivos y fotos y multimedia que hayan compartido por WhatsApp, teóricamente e hipotéticamente, porque está ahí, está encriptado, ¿no? Está desordenado, pero teóricamente se podría hacer. Entonces el Big Data es esta gran cantidad de datos que, de acuerdo a esta definición tradicional de Gartner, se identifica o se caracteriza por estas tres grandes Bs que le dijo. Cada día es una mayor variedad de información en más amplios volúmenes y a una velocidad superior. O sea, es como una avalancha. Al principio, pues el Big Data era, pues no sé, 100, 200, 300 gigas diarios, ahorita son millones y millones y es exponencial. O sea, si ahorita son 300 millones, el año que entra va a ser lo doble y en 2 años lo doble que eso, etcétera, etcétera. Entonces, pues es una nube gigantesca de información que por su volumen se necesita software de procesamiento de datos muy sofisticado para poder gestionar esa información y probablemente para muchos, insisto, no existe. Ahorita a lo mejor todavía no se ha demostrado que nadie haya podido acceder al Big Data encriptado de WhatsApp, pero eso no quiere decir que algún día pueda suceder. Entonces, pues es eso, el Big Data es esa estela de datos. Nosotros somos como esos aviones y cada que estamos navegando en Internet vamos dejando una estela, nada más que a esta estela no se la lleva el viento, se concentra en servidores, y podría ser algún día, tarde o temprano, descifrada. Y ahí es donde entra el siguiente concepto importante, que es el de minería de datos. Minería de datos es justamente esto que hacen las empresas, principalmente las grandes corporaciones, para tratar de darle algo de sentido a todo ese Big Data. Darle sentido a través de herramientas que les permitan pues acceder a toda esa información. Ahora, la gran mayoría del Big Data, y esto lo sabe incluso la CIA o aquí el CISEN, es fuente abierta. O sea, el 90-95% de toda la información que está en Internet es casi accesible para cualquiera que tenga acceso a Internet. Solo un 5-10% está encriptado, está resguardado. Entonces, de entrada, hay un 90%, 95% de información a la cual acceder para empezar a hacer esta minería de datos, ¿no? Hay un libro ahí pues popular que dice que no sería lo correcto decirle minería de datos, porque cuando tú vas a buscar oro, que es una minería tradicional, lo que estás haciendo es picando piedra para extraer lo poquito de oro. Aquí, pero tú dices estoy minando oro, no dices estoy minando piedra. Aquí lo que se debería de llamar correctamente no sería minería de datos, sería minería de conocimiento o de información, porque los datos están así en bruto, pero lo que estás tratando de obtener es conocimiento específico derivado de esa monstruosidad de datos que está ahí en la red, ¿no? en la nube. Entonces, la definición pues es esta, ¿no? Es un proceso de extracción de información de conocimiento derivado de estos grandes cúmulos de información que se amasan en muchas bases de datos o que están ahí dispersos como información cruda. Y, ojo, la minería de datos necesita de herramientas para funcionar. Y una de esas herramientas es el consentimiento de quien deja los datos ahí en la nube, ¿no? Sin el consentimiento del titular de los datos, pues no podría haber una gran parte de la minería de datos que hay en este momento. Por supuesto que también se están empleando técnicas como inteligencia artificial y aprendizaje de máquinas o automático
o estadísticas, sistemas de estadísticas y diversos sistemas de bases de datos para tratar de darle sentido a toda esta información que está ahí. Entonces ahí más o menos en este libro se presenta este esquema donde de las bases de datos y de los archivos en bruto se sube a una especie como de bodega de datos importantes, de ahí empiezan a hacer selección y a clasificar los datos por tipo de datos para posteriormente pasarlo a sistemas de minería, buscar patrones de comportamiento y tratar de identificar a los usuarios. Insisto, tienen la IP y tienen, por ejemplo, a lo mejor acceso a otra base de datos como podría ser el padrón electoral. Entonces, si tú, por ejemplo, cruzas el padrón electoral con las IPs, pues ¿cuántas personas pueden estar registradas en un solo domicilio? 4, 5, 6, cuando mucho. Entonces empiezas a recortar y a recortar y a recortar y luego del patrón dices, este tipo de navegación corresponde a mujer. Entonces de esos 4 que hay en ese domicilio, solo uno es mujer, ya dio contigo el sistema, ya sabe, ahora sí, sin que tú hayas dicho que estabas de acuerdo, ahora sí ya sabe perfectamente qué haces, o sea, qué navegas y quién eres y a qué horas te conectas, a qué horas te desconectas, qué búsquedas haces, etcétera. Eso es lo que hace la minería de datos y al final lo traduce en conocimiento y ese conocimiento pues obviamente lo van a traducir en dinero o lo quieren traducir en dinero, es por lo que van, por el dinero, van por nuestro dinero, no es por ociosos, no es por morbosos, no es para ver si se pueden, por entretenimiento propio, es por dinero, van por dinero en cualquiera de las formas que haya de obtener dinero de nosotros y entonces es cuando cobra sentido todo el proceso de minería de datos, es cuando recupera, porque todo este proceso es carísimo, es muy caro desarrollar software de inteligencia artificial, comprar las bases de datos, porque las bases de datos obviamente las venden muy caras quienes las tienen, evidentemente son bases de datos que se encuentran protegidas por el marco legal porque están completamente desvinculadas de las personas, están completamente desvinculadas, son bases de datos que no tienen tu nombre, pero que insisto, cruzándolas con otras muchas bases de datos pueden llegar a identificarte. Una maestra de Harvard en un estudio que hizo dijo que aproximadamente con las bases de datos abiertas que hay desvinculadas se puede identificar al 87% de los norteamericanos, al 87%. Entonces, de ese tamaño es pues el mercado que están buscando, ¿no? ¿Cuál es el costo de los datos personales? Bueno, ahí hay un dicho que no he encontrado quién es el autor, por eso lo dejo como anónimo, si alguien lo conoce, pues se lo agradeceré que me diga quién es. Pero este dicho dice, o esta frase dice, si no estás pagando por algún producto, significa que tú eres el producto. No hay absolutamente nada gratis y antes del internet no lo había y después del internet menos todavía. Entonces, cuando tú usas Google, cuando tú usas Facebook, cuando tú usas Twitter, cuando tú usas YouTube y aparentemente no estás pagando nada, quiere decir que tú eres el producto. Sobre este tema hizo un análisis la editora de una revista de tecnología norteamericana de nombre Rani Moda y ella hizo unos cálculos aproximados y dijo que si no hubiera publicidad basada en datos personales, esa publicidad que tú ves cuando buscas un hotel, por ejemplo, ¿no? Hotel en, no sé, en Acapulco, y porque un día estabas viendo si te ibas a ir el puente o no, y duras meses y meses viendo hoteles en Acapulco, ¿no? O que buscas en Mercado Libre a lo mejor algún otro producto, ¿no? Memoria USB, que te hace falta una, y puedes durar 2, 3 semanas o hasta un mes viendo memorias USB y memorias USB. Todo eso es publicidad basada en datos personales que tú mismo le proporcionas a estas plataformas. Si no fuera por esa posibilidad de las plataformas de devolverte, ¿no? Esa publicidad, tendríamos que pagar aproximadamente por persona $35 al mes, adicional a lo que pagas por tu servicio normal, ¿no? Del que te llega. Es decir, como 700 pesos por persona. Entonces, imagínense, si ahorita una familia de 4 personas le paga a Prodigy 300 pesos al mes por el internet, pues tendría que pagarle 2,800 más los 300 pesos. Eso es lo que costaría más o menos para una familia de 4 personas tener internet si quisiera tener un internet libre de intromisiones, un internet que te garantizara que ni va a acceder a ningún dato personal tuyo, ni te va a ofrecer ninguna publicidad. Eso es lo que tenemos que pagar si quisiéramos usar un Facebook gratis, un Google gratis, un Twitter gratis, un YouTube gratis, más o menos eso es lo que tenemos que pagar. Imagínense lo que vale el dato personal porque ese costo lo absorben estas empresas y además porque
tienen expectativas de ganar arriba de eso. Eso es más o menos lo que valemos en promedio. Obviamente habrá quien valga mucho más, habrá quien valga menos, pero en promedio, pues unos 1,000 pesos es lo que nos extraen a cada uno de nosotros basado en este tipo de publicidad que no existiría si no les brindáramos la cantidad de datos personales que les brindamos. Y ahí es donde ya entraríamos con el tema ya de lo que es la privacidad. La privacidad, pues es, al final de cuentas, algo subjetivo, ¿no? Porque no para todos es lo mismo un dato sensible o un dato personal. A lo mejor para alguna mujer es un dato muy sensible, pero muy sensible enterarse que se encuentra embarazada, y para otra mujer de la misma edad, pero en circunstancias completamente diferentes, es un dato, pero para subirlo a Facebook, a Twitter, a redes, que salió embarazada, ¿no? Entonces, de ese espectro, de ese tamaño, es la subjetividad de qué es privacidad y qué no. Digamos que depende de la cultura, depende de la persona. Por ejemplo, una musulmana, si alguien llegara a tomarle una foto sin la burka puesta, sería una afrenta, pero impresionante, a lo mejor hasta la expulsarían de su comunidad, ¿no? Y para cualquiera de nosotros, pues no, una mujer sin burka pues no significa un dato sensible. Ver la frente descubierta de una mujer no nos parece algo, un agraviante mayor respecto a esa mujer, ¿no? Y en otra época a lo mejor enseñar, ¿no? Las pantorrillas era algo muy, muy delicado, entonces se cuidaban de que nadie les tomó una foto de sus pantorrillas, y ahorita a lo mejor ya enseñar la pantorrilla ya no es tanto. Entonces va cambiando conforme a cada cultura y conforme a cada época lo que es el concepto, digamos, específico de privacidad, y que se puede definir pues desde un punto de vista antropológico o sociológico y por supuesto también jurídico. A nosotros el que nos interesa, por supuesto, para efectos pues del análisis de estos temas, es el jurídico. Los orígenes modernos de la privacidad, cuando ya se empezó a hablar de este derecho a la privacidad, son de apenas hace menos de 140 años, en el finales del siglo XIX, cuando este daguerrotipo que se convirtió ya en las primeras fotos y los primeros diarios con fotografías, y entonces empezaron a salir personas en una foto en el diario que no habían dado su autorización para salir, y entonces es cuando se empezaron a sentir expuestos, ¿no? Es cuando empezaron a sentir con una foto de ellos en el periódico que se estaba invadiendo su privacidad, algo que antes era inconcebible. ¿Por qué? Porque antes en un periódico podían escribir, vi a fulanito de tal en tal lugar, ¿no? Y quedaba escrito, y entonces tú puedes decir, pues está inventando, me está calumniando, es cierto, yo estoy en mi casa, es ahora. No es lo mismo eso a que cuando se publicó la primera foto de fulanito de tal en ese lugar. Ahí ya fulanito de tal sí sintió una verdadera invasión a su privacidad, y ahí fue cuando a finales del siglo XIX, más o menos 1880, 1890, surge este primer concepto al derecho a no ser molestado. En Estados Unidos fue donde surgió en primer lugar el derecho a no ser molestado, y eso fue evolucionando hacia el derecho moderno que conocemos a la privacidad, y que aterrizó ya de manera formal y material en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la incipiente ONU después de la Segunda Guerra Mundial, en donde se estableció que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias ni en su vida privada, ni en su familia, ni en su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Ahí formalmente se volvió como universal, valga la redundancia, universal este derecho de toda persona a la privacidad, y que aquí en México, digamos que primero obviamente la Declaración de los Derechos Humanos, los tratados internacionales generales, ¿no? el Pacto de Costa Rica y todo, pero ya en específico en México tenemos el artículo 16 constitucional, tenemos el convenio 108 que recién se aprobó y se publicó en junio, julio del año pasado, si mal no recuerdo, o sea, apenas un poquito más de un año que está en vigor aquí en el país. En 2008 hubo una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde también apuntaló ese derecho a la privacidad del artículo 16. Está la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, que surgió después de esta tesis. Está la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, es decir, para efectos prácticos, de autoridades, de gobierno. Y finalmente, las leyes estatales en protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. La gran diferencia, digamos, de estas dos leyes, de la Ley Federal de Datos Personales en posesión de particulares y la Ley General,
en posesión de sujetos obligados, es que normalmente los datos que compartimos al gobierno, datos personales que compartimos al gobierno, lo hacemos obligatoriamente, no porque queramos. El otro día fui a renovar mi pasaporte, que ya tenía muchos años que no se me vencía, y ya incluso me tomaron una lectura de retina y no me enseñaron ningún aviso de privacidad. Yo no sé qué van a hacer con mi lectura de retina, ¿no? ¿Y qué tal si yo en el futuro un día quiero poner algún acceso de seguridad en su casa con retina y pues no sé quién va a tener acceso porque ya me escanearon mi retina, ¿no? Que era algo que a mí es la primera vez que el gobierno escanea mi retina. Ya lo habían hecho los gringos cuando saqué la visa hace como 5 o 6 años, ya habían escaneado mi retina. Ahora ya también el gobierno mexicano, pero nunca me mostraron ningún aviso de privacidad para saber exactamente qué iban a hacer con la retina. Yo no entiendo por qué es relevante que tengan mi retina para mi pasaporte. Digo, sí, pues nada más lo voy a utilizar para salir del país, ¿no? Entonces, lo podría entender a lo mejor de un país extranjero, pero bueno, tomaron mi retina, ya no nada más los huellas digitales, ya es un dato personal todavía adicional muy sensible, ¿no? O muy íntimo, que es la retina, irrepetible y único, y ya también está en poder. Entonces, la gran diferencia es esa. En cambio, la de datos personales en posesión de particulares son los datos que normalmente lo hacemos voluntariamente, ¿no? Normalmente porque, bueno, hay ciertos servicios casi indispensables, ¿no? Como el internet mismo, como lo platicamos hace rato, que ya se considera un derecho humano incluso para algunos, pero bueno, que es casi indispensable, pero que sí tenemos que contratar a una compañía, a la que sea, y le vamos a tener que dar algunos datos personales, empezando pues por nuestro nombre y por nuestro domicilio, porque pues nos lo van a ir a instalar, entonces de cajón pues va el nombre y el domicilio, ¿no? Pero al final de cuentas pues lo que protegen es el mal uso, que sepamos siempre para qué se van a usar nuestros datos personales y en todo caso no se especifican pues que en caso de que estos vayan a ser transmitidos, pues tenemos que tener conocimiento de dicha transmisión. El problema es que prácticamente nadie leemos pues los avisos de privacidad, por lo cual pues estamos prácticamente en las mismas, ¿no? De que si existiera o no. ¿Qué derechos existen en México respecto a nuestros datos personales en posesión de particulares o en posesión de autoridades? Bueno, de acuerdo a la ley de datos particulares hay 4, de acuerdo a la ley de autoridades o de sujetos obligados hay 5, aunque por ahí va a ser un tema de análisis, probablemente acabe en la corte, o sea, se vuelva jurisdiccional, si este 5º derecho pudiera también ya ser obligatorio para los particulares como una extensión de un derecho humano que no se puede limitar nada más a ciertos casos sí el derecho humano y ciertos casos no, pero todavía falta ver que se generen los criterios correspondientes, pero por lo pronto en autoridades ya existe. El derecho de acceso, se conocen como derechos ARCO o derechos ARCOP, que es el derecho de acceso. Acceso significa que tú llegues con una autoridad o con Facebook o con Twitter o con la lavandería de la esquina de tu casa y digas, quiero saber qué datos personales tienes de mi persona. Eso es acceso, te dicen, oye, pues de tu persona busqué y tengo tu nombre, tengo tu teléfono, tengo tu dirección, ¿no? Tengo, por ejemplo, si es la lavandería, pues tengo aquí una base de datos de cuántas prendas trae y de qué talla son, entonces ya más o menos ahí veo cuando vas enflacando, vas engordando, porque pues a veces las traes más grandes, a veces las traes más chicas, ¿no? Entonces son datos personales que pudieran tener de ti, ¿no? Si tuvieran una base de datos así clasificada. Igual Facebook, imagínate, no, pues tengo fotos desde que naciste, ¿no? O sea, aquí tengo fotos del día que naciste, del día que te salió el primer diente, del día que fuiste al kinder la primera vez, todo eso son datos personales a los que tenemos derecho de saber que los tiene, quién los tiene y cuántos tiene y en qué modalidad los tiene. Después viene el de rectificación, ¿no? Si nosotros vemos que alguien tiene un dato personal mal, ¿no? Por ejemplo, aquí en mi ¿cómo se llama? Identificador pusieron Espinosa con Z y yo soy Espinosa con S. Entonces, si yo veo que en mi acta de nacimiento, que mi pasaporte o que alguna empresa, mi recibo de teléfono me está llegando con Espinosa con Z, pues yo puedo decir, oye, rectifica mi dato personal.
soy Espinosa con S. Yo sé que te refieres a mí, porque pues, es mi domicilio, es mi foto, es mi teléfono, yo sé que soy yo sé que no es otro Salvador Romero Espinosa con Z, yo sé que se trata de la misma persona, que soy yo, nada más te pido que rectifiques ese dato para efecto de que quede pues clarificado, ¿no? Cancelación es cuando tú le dices, oye, ¿sabes qué? Ya no quiero que tengas mi foto de cuando nací, la subió mi papá el día que nací, pero pues yo ya no quiero mi foto de bebé ahí porque ya me están echando carrilla mis amigos, porque por la razón que sea, tú tienes derecho a que se cancele, es decir, cancelar es dar de baja completamente, eliminar, borrar, destruir, quemar, triturar, achicharrar un dato personal que alguien tiene tuyo, porque tú le dices ya no tiene ningún sentido que lo tengas, yo te lo di en su momento para esto, pero ya dejó de tener vigencia la razón por la cual te lo compartí, por favor, cancélalo. Y oposición es cuando tú le dices, oye, yo sé que tienes que tener mi dato personal, yo lo sé, pero ¿por qué lo tienes publicado? ¿Por qué lo difundes? Me opongo a que lo difundas. O sea, guárdalo, pero en un cajón, en un archivero, donde nadie pueda tener acceso a él. Por ejemplo, mi expediente médico, pues es lógico que no le voy a pedir la cancelación, ¿no?, de todo mi historial médico. Es lógico que yo quiero que se conserve porque eso puede ayudar a salvarme la vida tal vez algún día, pero no quiero que esté publicado, que cualquiera pueda acceder y leer cada que me duele el estómago, cuando se me cayó un diente o cualquier otra cuestión que me hayan atendido, pues evidentemente no me interesa que sea el acceso público. Eso es oposición, ya no quiero que publiques eso, guárdalo, o sea, sé que no lo puedes destruir, pero sí guárdalo, es más, ni siquiera me interesa que lo destruyas, pero sí guárdalo. Y finalmente portabilidad, que es el que se incorporó en la Ley General de Datos Personales de Sujetos Obligados, que es la posibilidad de que tú le pidas a una persona jurídica o física que tiene un dato personal tuyo que se lo mande a otra, ¿no?, en un paquete de datos que sea en un formato que sea identificable para ambas partes, ¿no?, que no solamente es encriptado, de tal forma que lo recibe y diga, bueno, pues ya me llegó y ahora qué hago con estos señales que no entiendo, ¿no?, que sea en un formato que pueda a su vez abrir, pero pues que en el camino se vaya seguro, ¿no? Si yo quiero que mi expediente clínico que está en el hospital fulano de tal se vaya al otro hospital vía internet, por supuesto, pues si no es internet entonces es más bien de acceso, pues ahí te va una USB, lo grabo y yo lo llevo. No, para que sea portabilidad tiene que ser todo, ¿no?, vía un clic. Entonces ese es otro derecho, ¿no? El ejemplo pues más claro que hubo aquí en México hace como 10 años fue cuando pudiste llevarte tu número de teléfono a otra compañía, ¿no? Que dices, oye, es que el número de teléfono ya es dato personal, mándalo de Telcel a Movistar, de Movistar a donde fuera, ¿no? Eso es portabilidad de un ejemplo muy sencillo. Esos son nuestros 5 grandes derechos que tenemos. Ahora, ¿cuáles son los riesgos a la privacidad, no? Ya vimos pues dónde está y todo. Los 6 grandes riesgos que yo detecto para la privacidad, hay más, pero para mí, o en la experiencia pues que yo he tenido y de las lecturas que he realizado, los 6 grandes riesgos que tenemos como usuarios de todas estas tecnologías de la información y de la comunicación son el consentimiento sin conocimiento, la violación a tu consentimiento, la minería de datos o el data mining, los accesos no autorizados y el hackeo. El consentimiento es un riesgo a la privacidad, pero es un riesgo que tú asumes completamente, totalmente consciente de que lo estás asumiendo. Si subes una foto tuya de vacaciones, voy a estar aquí un mes en la playa, tú solito le estás diciendo a cualquier delincuente que tu casa va a estar sola un mes. Tú solito, es completamente consciente de que tú estás compartiendo la información. Si tú subes una foto tuya aquí estrenando mi nuevo carro del año y de fondo se ve tu casa hasta con el número y todo, pues tú solito le estás diciendo al delincuente dónde va a estar estacionado ese carro en la noche, ¿no? Si tú subes una foto de tengo aquí con mis 3 hijos, estrenando mi nuevo yate, pues tú solito le vas a decir al secuestrador, mira, ese tiene dinero para comprarse un yate y además tiene 3 hijos y uno está de tal edad, y al otro día subes aquí dejando a mi hijo en la escuela y se ve de fondo cuál escuela es, pues el secuestrador dice, mira, y en tal escuela está, esa está muy fácil porque mira, aquí está esta calle, esta avenida, cerramos acá y en 3 minutos lo trepamos y ya no nos alcanza nadie, ¿no? O sea, toda esa información estás compartiéndola con pleno consentimiento, nadie te está obligando a que la compartas,
nadie te está diciendo, sube la foto de tus hijos, de tu yate, de tu carro del año, de tu casa donde vives, ¿no? O de que estás de vacaciones y cuántos días vas a estar. Nadie te está obligando a hacerlo. Por supuesto que los famosos packs también son con consentimiento. Se toman las fotos, nos tomamos las fotos solitos, las mandamos solitos, las difundimos solitos y al rato, pues cuando se divulgan y se hacen virales, pues nos asustamos, pero fue con consentimiento. Si el pack fuera con una pistola atrás de nosotros, que nadie ve, pero que sonríe y con la pistola atrás y sale sonriendo, bueno, ahí sí sería sin consentimiento, ¿no? Evidentemente. Pero creo que en el 99% de los packs que andan por ahí circulando fue consentimiento pleno de la persona que se tomó las fotos y se las difundió, a lo mejor a una sola persona, pero bueno, ahí ya se liberó de la propiedad, del dato personal, se liberó de él y eso es un riesgo a nuestra privacidad. No les voy a contar todos los casos que han sucedido y todos los efectos que esto puede tener, pero hace como 8 o 10 años me acuerdo que fue nota internacional a una persona que en Nueva York le vaciaron su departamento y cuando agarraron al ladrón dijo, pues es que publicó en Twitter que andaba de vacaciones. Entonces, como yo lo ubico porque va y trabaja, pues ya supe que iba a estar el departamento solo toda esa semana, ¿no? Y se hizo viral y eso fue cuando Twitter apenas empezaba a agarrar fuerza, antes de que hasta el Papa tuviera Twitter, mucho antes, fue 8 o 10 años más o menos, cuando todavía era como más así como de cotorreo. Entonces, y fue totalmente información, un dato personal revelado con total y pleno consentimiento. Y después viene el consentimiento sin conocimiento. Esto, por ejemplo, que ven ahí son las políticas de privacidad de Facebook, esas las descargué ayer, ¿no? Son como 34 páginas de políticas de privacidad y en una conferencia que escuché el otro día en Estados Unidos, comentaba que hicieron un experimento con las políticas de privacidad de Facebook, se las pasaron a 7 abogados especialistas para que las interpretara en sus alcances y sus dimensiones reales, que implicaba cada política. Cuando se juntaron estos 7 abogados con su estudio y dictamen, pues ¿qué creen? Que ninguno de los 7 coincidía. Unos interpretaban de una forma, otros la interpretaban de otra, otros decían, es que esto sí te alcanza para esto, otros decían, no, esto no te alcanza para esto. 7 abogados especialistas en la materia. Ahora imagínense un usuario normal, ¿no? Por ejemplo, su señora madre o a lo mejor su abuelita que ya quiere agregar a Facebook y que pues le da clic o le damos clic, ni siquiera leyéndolas completitas, dedicándoles 2, 3 días así sin los conocimientos suficientes, ni siquiera les íbamos a entender. Digo, nadie lo hace o nadie lo hacemos, pero quien lo intentó hacer, especialista en la materia en Estados Unidos, no pudieron ponerse de acuerdo 7 abogados para definir algunos de los alcances de ciertas cláusulas. El otro día en el foro que tuvimos allá en Guadalajara, un abogado especialista, el presidente de la Academia de Derecho Informático, decía, pues es que ahora no hay violaciones a la privacidad porque todo es con consentimiento. Yo no estoy totalmente de acuerdo con él porque el consentimiento, y lo dice el convenio 108, tiene que haber lealtad detrás del consentimiento. Si tú demuestras un ánimo de engaño, por muy que haya aceptado ciertas condiciones una persona, yo creo que sí se viola su consentimiento, por muy que haya aceptado esas condiciones, porque pudo haber un ánimo de engaño. ¿Y qué mejor prueba del ánimo de engaño de que sean incomprensibles para 7 abogados especialistas en la materia? ¿Qué nos queda a los que no somos abogados especialistas de la materia en Estados Unidos, ¿no? Entonces, y ahí pongo en la esquina como ejemplo una aplicación que se hizo muy viral, ¿no? Que se llama FaceApp, ¿no? Que aparentemente traía cláusulas así complejas que sí permitían a la aplicación acceder a las fotos de tus contactos. Entonces, ya ni siquiera era que tú estabas entregando tu privacidad, sino que estabas entregando la de todos tus amigos de Facebook o de la aplicación o de la plataforma desde la cual la descargabas o la vinculabas, ¿no? con la plataforma. Incluso cuando tú decías, pero no la voy a usar en línea, la voy a descargar. No, incluso así había, de acuerdo a las políticas, posibilidad de meterse por la puerta de atrás a tus cuentas de redes sociales y minar información no nada más tuya, sino de todos con los que interactuabas o interactúas en esas redes. A esa clasificación yo le llamo consentimiento sin conocimiento, porque no está
No tenemos pleno conocimiento del consentimiento que estamos dando. Y hay otra que sería la violación a tu consentimiento. La violación a tu consentimiento es cuando, sin que tú hayas dado el consentimiento expreso para algo, ese dato personal se use para otra cosa diferente, y esto pues también es común. Nos comentaba la maestra Zule del Código de Ética que se aprobó en Bruselas y todo. Pues sí, está prohibido hacerlo, y también está prohibido matar, y también está prohibido robar, y también está prohibido secuestrar, y sin embargo sucede todos los días. Entonces, estos lineamientos, pues sí, qué bueno que se aprueben, qué bueno que existan, pero en la práctica, en la realidad, no nos podemos confiar en su existencia para bajar la guardia en ningún momento, ¿eh? En ningún momento podemos bajar la guardia, porque aunque te digan, ya hay una nueva ley que ya prohíbe, pues sí, también hay una ley que prohíbe robar carros. A ver, deja tu carro con los vidrios abajo, las llaves puestas en medio de un callejón en la noche y a ver si la ley te lo protege al carro, ¿no? Probablemente no lo vas a encontrar en la mañana. Entonces, es lo mismo en redes sociales. No importa que les digan, no, que ya las políticas de privacidad de Facebook ya están, no, que ahora a raíz de Cambridge Analytica ya mejoraron mucho y ahora sí van a proteger. Puede de todos modos haber filtraciones, haber, digamos, lagunas en el consentimiento que aprovechen estas empresas que en el mejor de los casos, lo hacen a espaldas de las propias plataformas como Facebook o Twitter, pero en el peor de los casos lo hacen con conocimiento como un negocio, digamos, paralelo. El siguiente riesgo es lo que ya hemos dicho, la minería de datos. Minería de datos, hagan de cuenta que ustedes, todo ustedes, hasta sus pensamientos están ya ahí. Si un software logra armar el gran rompecabezas que ustedes van dejando con sus teledatos, pueden generar un perfil que los conozca mejor que su propia madre. Eso es lo que el data mining puede conseguir, y entre más naveguen, más piezas de rompecabezas van dejando en el camino. Accesos no autorizados, por ejemplo, también es un riesgo a la privacidad. No autorizados quiere decir que una persona acceda directamente a su celular, a su equipo, o los escuche, ¿no? Por ejemplo, que les pongan un micrófono en el equipo, o hay aplicaciones de espionaje. Si alguien agarra su celular en un descuido de ustedes, les puede instalar una aplicación de espionaje sin que ustedes lo sepan. Eso es acceso no autorizado. O pues los famosos memes, ¿no? Del compa que ya está muerto pero no le han avisado que su pareja, su esposa, su novia está leyendo sus mensajes sin su consentimiento. Es un acceso pues no autorizado. Y por supuesto el tradicional, ¿no? El más tradicional de todos los riesgos a la privacidad, pues el no fui yo, me hackearon, ¿no? El hackeo tanto a las plataformas mismas como Facebook, como Twitter, como YouTube, como Gmail, ¿no? Como el hackeo a su propio celular. Se hizo famoso el caso, ¿no? de este sistema de hackeo que aparentemente el gobierno federal compró y estuvo mandando mensajes de texto a personajes públicos de SMS, lo abrían y se instalaba, y entonces ya podían tener acceso a muchas de sus conversaciones. Estaban hackeando sus celulares, o los hackeos que ha habido, por ejemplo, al sistema SPEI del Banco de México, el más reciente hace poco, que también son ciberpiratas, ¿no? que hacen ciberataques y que permiten acceder a toda esta información completamente ilegal y de manera completamente ajena a la voluntad de los titulares de los datos personales. Para concluir, pues vamos a cerrar con algunas conclusiones y recomendaciones que yo les daría de estos temas. A mí siempre me ha gustado mucho esta frase de Beethoven, que la atribuyen a Beethoven, que dice que nunca confíes tu secreto ni al más íntimo de tus amigos, porque no le vas a poder pedir la discreción que tú mismo no tuviste al confiárselo, ¿no? Tú tienes que tener la responsabilidad de tus datos personales. No puedes confiarle a Facebook, no puedes confiarle a Twitter, no puedes confiarle a Instagram que vaya a cuidar tus datos personales si tú mismo no empezaste a cuidarlos. Digamos que la protección a la privacidad empieza en uno mismo,
empieza en nosotros. Entonces, después no podemos estar llorando cuando mandamos una foto que no queríamos que nadie viera a un amigo y ese amigo la distribuyó, le hizo viral, la convirtieron en meme y demás. Si nosotros mismos salió, digo, si nos tomaron la foto dormidos en el salón de clases, ¿no? Y después le hicieron meme, bueno, es otra cosa, que también hay una violación a la privacidad, pero al menos que no fue tan directamente, digamos, atribuible a nosotros. Pero la gran mayoría de las violaciones a la privacidad se dan producto de nuestra propia irresponsabilidad al compartir información, ¿no? De entrada, por ejemplo, dicen que el celular y el alcohol no combinan, así como tampoco con el volante, tampoco con las redes sociales combina, porque podemos subir información y que no queremos. Y una vez arriba de la información que no queremos, ya no es nuestra. Así nos despertemos al otro día, así como con la cruda moral de qué pasó y nos metamos a borrarlo, alguien ya pudo haber capturado la pantalla o en Facebook se va a quedar la publicación, en Twitter se va a quedar la publicación. Ahora que es famoso este dicho de siempre hay un tweet, ¿no? Cuando alguien dice algo opuesto a lo que publicó alguna vez en un tweet, le sacan el tweet pasado y siempre hay un tweet. Hay que tener cuidado con nuestras opiniones y hay que acordarnos de una cosa. Las redes sociales digitales son como una droga. Es decir, la interacción que nos genera estar en redes sociales libera neurotransmisores en nuestro cerebro que nos producen placer, principalmente oxitocina y dopamina. Y esto nos vuelve proclives a sentir una necesidad de usarlas. Es como otros vicios, es como otras drogas, es como el alcohol, es como la misma comida, ¿no? Que bien administrados, pues no pasa nada, incluso lo necesitamos. Necesitamos la dopamina, necesitamos interacción social, necesitamos reconocimiento social para salir adelante, para ser felices. Sí lo necesitamos, como necesitamos comida para vivir, también la necesitamos. El problema es cuando se convierte en obesidad, el problema es cuando no sabemos medirnos, el problema es cuando se vuelve una adicción, el problema es cuando interfiere con nuestras relaciones sociales ya en el mundo material, vaya, ¿no? O en la vida diaria, y el problema es cuando nos vuelve esclavos y además no solo esclavos de lo que estamos poniendo, sino que transmitimos tanta información que nos volvemos esclavos de las empresas que nos quieren vender cosas porque generan perfiles de nosotros superiores, nos conocen mejor que nosotros mismos cuando les damos la suficiente información que ellos quieren. 5 recomendaciones y con esto concluyo. Limiten el uso de internet y redes sociales a lo mínimo indispensable. Limiten el teléfono de su teléfono celular también a lo mínimo indispensable y limiten compartir información innecesaria. No tienen que estar compartiendo información de dónde están a cada rato ni qué están haciendo a cada rato. Limiten la instalación de aplicaciones innecesarias. ¿Cuántas aplicaciones tienen en su celular que nunca han usado y ya checaron la política de privacidad? Ya tienen acceso a todas sus llamadas, a todos sus mensajes, nunca las usan, ahí están minando datos, minando datos, minando datos. Y aprendan a habituarse a revisar las políticas y configuración de privacidad de todos los equipos, de todas las aplicaciones que utilicen. Hay que controlar nuestros impulsos sociales en línea. Y de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestro Salvador Romero. Desde luego extraordinaria y directa la participación. Y para continuar con esta dinámica, antes de cederle el uso de la palabra a la maestra Zulema Martínez, me voy a permitir dar lectura. Muy bien. Entonces, en no de tiempo, le damos el uso de la palabra a la maestra Zulema Martínez. Adelante. Muchas gracias. Bueno. ¿Me escuchan? Gracias, muchas gracias. Sí, prefiero robarme esos 3 minutos. Muchas gracias. La verdad es que hay muchas cosas que decir de este tema. A mí me parece que el tema del acceso a la información, pero la protección de los datos personales son temas apasionantes, son temas que te van envolviendo porque son temas que están involucrados con nuestra realidad actual. Antes de continuar con la parte de la relatoría del comisionado Salvador, quiero darle las gracias, además a los alumnos de esta universidad que están aquí, a los titulares de las unidades de transparencia y a quienes los acompañan. Muchas gracias por acompañarnos, porque ya hay quienes son hasta, ya los vamos a invitar a dar ahora a ustedes las ponencias, porque siempre están con nosotros, siempre nos acompañan. Muchas gracias a los que están aquí. Quiero
también poner un par de ejemplos sumados a los que puso el comisionado Salvador, que a mí me parece que de alguna manera resumen lo que él nos platicó aquí y que hace unos minutos platicábamos en la oficina del director. El tema de la privacidad es el mismo tema que seguimos o el mismo caminito que se va a seguir como cuando el cinturón de seguridad. Yo platicaba y les decía, en los 60s, gracias, los coches ni siquiera tenían cinturón de seguridad. En los 80s ya lo tenían, pero no lo usábamos. En el 2000 empezó más fuerte la cultura de ponérselo. 2020 casi, los que van atrás y que son adultos no se lo ponen, ¿eh? Se lo ponen solo si van adelante, si van manejando, si van de copiloto, pero si se suben atrás no se lo suben. Hoy quienes somos mamás, papás, a nuestros hijos ya se los ponemos atrás, en la sillita. O sea, 2040, entonces ellos ya van a usar cinturón, adelante o atrás. Pero fíjense, estamos hablando de casi 80 años, ¿eh? Empecé en el 2060 para traer cinturón de seguridad, todos. Y es nuestra vida, ¿eh? O sea, ni siquiera estamos hablando de algo más que nuestra vida. Entonces, así visualizo el tema de la protección de los datos personales, con una línea del tiempo en donde estamos hablando que estamos en los primeros años del conocimiento de los datos personales. Entonces nos espera una larga trayectoria para poder aprender a cuidarlos, a valorarlos, a no compartirlos y a ser más precavidos con lo que hacemos respecto de nuestros datos personales. Yo resumiría lo que dijo Salvador casi al final de su intervención. Si no quieres perder el control de tu información, no la publiques. Es bien fácil y es bien sencillo. Yo les decía que lamento mucho que hoy esté muy correlacionado, enlazado, el tener un aparato móvil en jóvenes, hombres y mujeres, va de la mano con tener fotografías sexuales o tener videos sexuales íntimos. No sé por qué ahora está tan de moda esta circunstancia. Y después, cuando estas fotos están publicadas en un lugar a donde no queremos, es cuando nos lamentamos y decimos, ¿por qué lo hice? Quizá como dice Salvador también, esto está relacionado a lo mejor con el alcohol o con algunas tendencias. Sean cuidadosos de eso. Si ustedes no quieren que algún día salga una foto de ustedes desnudos, no se la tomen. Es bien fácil empezar por eso, no se la tomen, porque aunque ustedes crean que la tienen resguardada, muchos supieron seguramente fue noticia, una actriz muy famosa se tomó fotografías para ella, pero pues le hackearon su teléfono y fueron para todos. Si están en tu teléfono, si tienes internet, si estás conectado, no estás solo, siempre hay alguien observándote y no nos cuando alguien nos está observando. Yo les quiero poner un ejemplo más, Alexa. ¿Quiénes conocen a Alexa o han escuchado hablar de Alexa? Yo juraría que ustedes no tendrían sentada a una persona junto a su cama viendo cómo se levantan, cómo bostezan, cómo roncan, cómo se lavan los dientes, cómo van y desayunan. Seguramente no. ¿Y saben qué? Alexa es todavía peor, porque Alexa no tiene la memoria de un humano. A un ser humano se nos puede olvidar tal vez hasta qué hicimos ayer, pero Alexa no. Alexa tiene la memoria de una computadora que siempre va a tener registro de lo que ustedes dicen, de lo que ustedes hacen, de cómo ustedes se comportan. Hace un ratito estaba buscando en mi celular una nota que me encantaría compartirles. Si puedo ahorita les doy el nombre correcto de la nota. Pero esta nota a mí me gusta mucho porque explica muchas cosas, una abogada especialista en datos personales, en ciberseguridad. Explica con palabras muy claras que se las quiero leer textuales. Dice, cuanto mejor te conozcan a ti, cuanto mejor te conozca a ti, mejor seré capaz de venderte lo que creo que necesitas, aunque tú no creas necesitarlo, y de negarte lo que tú quieres. De verdad, aunque ustedes no lo crean, las redes sociales nos van conociendo tanto que llega un punto el día de hoy, para que a ti te otorguen un crédito para una casa o para un coche, ya no buscan tus antecedentes de pago. Hoy buscan tus redes sociales
y predicen cuál va a ser tu capacidad de pago. Es decir, si en tus redes sociales detectan que estás quizá deprimido, que te vas a divorciar, si te divorcias vas a tener menor ingreso económico. Y si tienes el crédito. O sea, hoy ya no es importante si fuiste puntual en tus pagos antes o no. Hoy con tus redes sociales te predicen y te dicen si eres candidato o no eres candidato. Ese es un tema que no considerábamos y que no veíamos antes. Otra cosa que también es importante, WhatsApp, como dice Salvador y lo mencionó muchas veces, todo el tiempo nos están viendo, todo el tiempo nos están escuchando. Les pongo un ejemplo y le pasó a una persona muy cercana a mí. Él tiene un negocio, a través de WhatsApp vendía pues las cosas de su negocio, hasta que un día WhatsApp le dijo, ¿qué crees? Nosotros leemos todo lo que tú dices y ya nos dimos cuenta que estás comercializando. Entonces tu WhatsApp no tiene que ser personal, tiene que ser WhatsApp Business. Así es que a partir de hoy te quitamos WhatsApp. Hasta que tú nos pagues WhatsApp Business, te lo regresamos. Entonces, él se quedó así, ¿qué? ¿Cómo? Sí, leen todo lo que escribimos en WhatsApp. Leen absolutamente todo y nosotros lo permitimos. Efectivamente, nosotros así le dimos a aceptar cuando aceptamos las políticas. En las políticas eso dice, que ellos tienen el derecho a saber qué estamos escribiendo. Entonces, pues sí, pero no lo sabes hasta que te pasa. Y bueno, por supuesto que ya tuvo ahora que pagar para que le regresen WhatsApp, porque hoy todo el mundo tiene WhatsApp. Y si no, ni puede seguir vendiendo, ni se puede comunicar hasta con su familia, que es como lo hacemos. Quiero decir otra vez una frase que dije justamente en el evento de Guadalajara, que tuvimos la oportunidad de estar el día lunes, que fue también relacionado con el tema de redes sociales, porque a mí de verdad me impactó y me impacta las consecuencias de lo que pueda tener. Facebook es ya el tercer país más grande del mundo si consideramos su población, por lo que es capaz de mover más información que cualquier gobierno. Y esto lo dijo Mark Zuckerberg. ¿Qué quiso decir? Hoy es el hombre más poderoso del mundo, ¿eh? Él es el hombre más poderoso del mundo. ¿Y por qué? Porque nosotros así lo permitimos, porque nosotros así lo decidimos, porque nosotros así quisimos que fuera, porque le estamos entregando toda nuestra información. Yo les recomiendo mucho que tengan Facebook, que tengan redes sociales, pero para que alguien más no las abra en nombre de ustedes. Pero yo sé que es una tendencia de los jóvenes y que es bien difícil decirles, no la usen, cuiden qué suben, cuiden cómo lo suben, cuiden qué publican en sus redes sociales, porque una vez que esté ahí, nadie lo va a poder eliminar. Y fíjense qué tan importante es el tema de las redes sociales y cómo está permeando tan fuerte. Una persona que está aquí presente me compartió esta información que yo le agradezco, porque hoy lo pongo también como ejemplo. Salvador puso como ejemplo el requisito que tienes que cumplir para el pasaporte, que es el lector óptico. Hoy, para que te den la visa americana, tienes que entregar tus redes sociales. Si alguien quiere hacer un trámite actualmente para pedir su visa, parte de los requisitos es también ya entregar tus redes sociales. ¿Por qué? Por lo que les acabamos de platicar. Ahí te estudian perfectamente y saben cuáles son tus tendencias. Hoy yo creo que ya no necesitan ni siquiera pedirte ni tu sueldo, ni si tienes capacidad de pago, ni si tienes una casa. Hoy con que entregues tus redes sociales es suficiente para que decidan si te dejan entrar a otro país o no te dejan entrar a otro país. Yo casi concluyo con estos ejemplos que a mí me parece que lo que comentó Salvador fue más que explicativo. Yo creo que a todos nos quedamos con la idea hoy de por lo menos pensar en un siguiente momento, si compartimos una foto, si no compartimos una foto, ¿qué hacemos con esa información? Pero sobre todo, hoy lo más importante para nosotros como Infoem es que ustedes aprendan a cuidar y a valorar sus datos personales. Y lo digo sobre todo por los titulares de las unidades de transparencia
y por los servidores públicos que estén aquí. Porque en la medida en la que ustedes aprendan a cuidar y a valorar sus datos personales, en esa medida van a valorar y a cuidar los de un tercero. Pero si ustedes no valoran ni cuidan los propios, por supuesto que no van a cuidar ni a valorar los de un tercero. Y es por eso que yo agradezco mucho que todos estén aquí, que nos hayan escuchado. Y esto lo dejo para los jóvenes, sobre todo para quienes están estudiando una carrera. Hoy la Ley de Protección de Datos Personales, y que seguramente en el momento en el que le toque al comisionado Javier Martínez Cruz podrá explicar un poquito más de ello, es una puerta de empleo. De acuerdo a las nuevas leyes, tanto de personas para privadas como para sujetos obligados, las dependencias y las empresas, en particular las empresas, tienen que tener a un especialista en datos personales, al oficial de datos personales. Si contamos el número de empresas que hay en el país, la verdad es que es un gran número, lamento no tenerlo presente, pero es el número de personas que tendrían que estar contratadas en las empresas. Chicos, especialícense en la materia y les va a ayudar en muchas cosas, les va a ayudar en su vida personal, porque de verdad hoy el tema de los datos personales puede violar un dato personal, puede poner en riesgo una vida. Y poner en riesgo una vida, pues definitivamente es un tema delicado. Pero además de que les ayuda a ustedes en su vida personal, puede ser una ventana de oportunidad, puede ser una puerta para poder encontrar un trabajo, porque hoy todas las empresas necesitan especialistas en datos personales, pero más los necesitamos en la vida diaria, necesitamos especialistas en datos personales. Muchas gracias. Muchas gracias. Es sin duda una reflexión importante que la juventud tiene que tomar en consideración, sobre todo el manejo de la privacidad que se genera, y en razón de ello voy a resumir algunas de las preguntas que se han generado, y sobre todo porque hay interés, me voy a permitir dar lectura. Sobre todo van dirigidas al maestro Salvador y dicen: ¿qué mecanismos de protección a los datos personales deben de implementar las autoridades de gobierno? ¿Y cómo puedo solicitar la cancelación de un dato a Facebook, Facebook Irlanda, por ejemplo, porque esto no tiene fronteras? Y bueno, son algunas de las inquietudes que se resumen después de escuchar estas interesantes reflexiones. Seguramente queda la inquietud de cómo puedo proteger ahora mis datos. Hay una pregunta más que le voy a dar lectura. Dice: ¿considera que las estrategias de difusión de las leyes estatales, nacionales, en relación a los datos personales, transparencia, han sido de impacto o suficientes para garantizar a los ciudadanos, a los grupos vulnerables, quienes son los que más presentan su información, el acceso a disponer del derecho ARCO y otras opciones jurídicas? Estrategias que se tienen que tomar. Esta pregunta nos las hace Esmeralda, y también habla también de los derechos ARCO. ¿En qué momento puede pedirse la cancelación y la oposición? Son algunas de las inquietudes que tiene nuestro auditorio, y si me permiten, lo vamos a pedir al maestro Salvador o a la maestra Zulema que nos dé alguna reflexión al respecto. Gracias. Justamente sí. Bueno, sí. Ok. Justamente ese tema fue materia de análisis en el foro que tuvimos el pasado lunes. Hubo una mesa, un panel específicamente para hablar de los derechos ARCO en redes sociales, y efectivamente estas empresas, una de las cuestiones que se planteaban ahí en ese foro fue que estas empresas a final de cuentas son transnacionales, que tienen sus domicilios fiscales o empresariales fuera del territorio mexicano, y entonces lo que hacen es crear digamos una rama, una vertiente mexicana. Entonces le ponen Facebook México, pero Facebook México pues no es más que un cascarón, ¿no? No tiene los datos personales, no tiene ingresos, pues no tiene nada más que la razón social y una persona o dos personas ahí sentadas, ¿no?, que son Facebook México.
y eso vuelve muy complicado el ejercicio de los derechos ARCO con leyes mexicanas, por supuesto. Sin embargo, como estas empresas pues, tienen que sujetarse a convenios internacionales como el convenio 108, por supuesto que podemos ejercer esos derechos y dentro de las configuraciones o dentro de las mismas opciones que da Facebook, existe la posibilidad de solicitar acceso a la información, incluso Twitter también tiene una opción que nos deja ver todos nuestros tweets, nos da un historial desde que abrimos la cuenta. O sea, cada plataforma tiene una manera de hacerlo y de alguna forma pues tener acceso a todo lo que tenemos. Incluso pues Facebook, digo, si lo que quieren es tener acceso, pues ustedes mismos pueden navegar por todo su historial. Si lo que quieren es la oposición, pues está bien fácil, borran la foto, ¿no? La borran, ¿no? Si lo que ya no quieren es que se vea, pues la borran o le cambian la configuración a privada, ¿no? Le ponen el candadito y ya nadie la ve, es un equivalente a oposición. Y si lo que quieren es la cancelación, es decir, que se borren los servidores, pues sí tienen que hacer una solicitud expresa a Facebook respecto de una foto en particular. Facebook le puede decir que ya la borró, que no. La realidad es que, como lo comenté en su momento, la foto una vez que subió ya está fuera de control. O sea, el dato una vez que lo compartimos ya está fuera de control. Facebook les puede decir, sí, yo ya lo borré, yo ya lo cancelé, pero cualquier usuario de Facebook le pudo haber sacado una captura de pantalla. Entonces, la foto, pues digo, la pueden pedir que se cancele, pero definitivamente ya no va o no va a desaparecer por completo del mundo digital nunca jamás después de que se sube. Y sobre ese tema quisiera también precisar lo que comentaba la maestra Zulema, es que ya ni siquiera es por una responsabilidad de nosotros, es por una responsabilidad con nuestros pares de la sociedad. Lo comentaba hace rato, cuando subimos una transmisión en vivo, que estamos en un partido de fútbol, a lo mejor, en un concierto, en una fiesta, o aquí mismo en la universidad, y hacemos una transmisión en vivo, no le estamos pidiendo el consentimiento a todos los que están saliendo en nuestra transmisión, estamos asumiendo una responsabilidad de ese dato personal que estamos compartiendo, y muchos datos personales se comparten en una transmisión en vivo. Estamos diciendo dónde está una persona. A lo mejor ustedes no tienen problema en que se sepa por todo el mundo que dónde están y qué están haciendo, pero alguien de los que está apareciendo ahí sí pudiera tener un problema grave derivado de aparecer en su transmisión en vivo. Entonces creo que tenemos que ser también responsables de eso, tenemos que pensar también en el daño que podemos generar, no nada más a nosotros mismos, sino al prójimo en toda la sociedad. Y sobre otro tema de la educación y el gobierno, yo creo que sí falta todavía muchas campañas de difusión del gobierno para educar de estos temas, y lo que estamos haciendo los organismos garantes del país en materia de transparencia y protección de datos personales, pues es tratar de con este tipo de eventos, de seminarios, de cursos, de paneles, de foros, pues volverlos a ustedes los replicadores del tema, ¿no? Que ustedes lleguen en la noche a su casa y si tienen hermanos, con sus papás, platiquen, oye, hoy vimos esto, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Etcétera, etcétera, y que cuando ustedes en su vez decidan tener hijos, esta nueva generación ya nazca, como dijo Zule, con esta costumbre de ponerse el cinturón, ¿no? Con esta costumbre automática de pues yo ya no me siento a gusto si no me pongo un cinturón. Es lo mismo, que ya nadie se sienta a gusto si comparte un dato personal sensible. Ahorita nos sentimos muy cómodos porque no nos damos cuenta de los riesgos, como antes se sentían cómodos sin cinturón porque no se daban cuenta del riesgo de no traer cinturón, hasta que ya fue muy evidente la estadística de muertes con y sin cinturón, nos empezó a caer el 20, pero no nos cayó de un día para otro. Y en redes sociales digitales es lo mismo, ¿no? Las redes sociales digitales no son malas por sí mismas, insisto, son como la comida por supuesto que no es mala, el problema es el exceso de comida o la comida chatarra. ¿Cuál es el equivalente a la comida chatarra en datos personales? ¿Cuál es lo riesgoso? Transmisión de datos personales sensibles, ¿no? Eso es lo que vuelve riesgosa nuestra navegación, que estemos compartiendo todo. Entonces sí, el gobierno, pues a final de cuentas pone su granito de arena porque crea órganos garantes que estamos protegiendo los datos personales, pero que tenemos un presupuesto que no llega ni al 0.1% de lo que se ejerce. O sea, realmente hace falta mucho más, tanto de presupuesto como de apoyo a nosotros para que podamos seguir pues difundiendo este tipo de derechos a la privacidad y a la protección de datos personales. Muchas gracias. Prácticamente con esta serie de preguntas concluimos esta primera etapa del arranque de este seminario. Y bueno, desde luego que también
Agradecemos su presencia y procedemos con el siguiente punto que tenemos para esta mañana. Es momento de agradecer a nuestros ponentes sus aportaciones en este seminario, por lo que de manos del maestro Marco Aurelio Cienfuegos Terrón recibe reconocimiento la maestra Zulema Martínez Sánchez. De la misma forma, recibe reconocimiento de manos de la maestra Zulema Martínez Sánchez el maestro Salvador Romero Espinosa. Y finalmente, recibe reconocimiento el doctor Marco Aurelio Cienfuegos Terrón de manos de la maestra Zulema Martínez Sánchez. Agradecemos a todos su presencia y participación en esta primera sesión, así como a las personas que siguieron la transmisión en vivo de este seminario, límites y alcances de las tecnologías de la información y el impacto en la privacidad. Deseamos que tengan un feliz retorno a sus hogares, recordándoles que la próxima sesión se realizará el día 26 de septiembre de 2019 en punto de las 11 horas. InfoEM. Somos tu acceso a la información y protegemos tus datos personales.